Amados, vamos a seguir hablando sobre el temor de Dios, amén. Ya tocamos el tema inicialmente el domingo en la tarde, ¿verdad? Vamos a continuar con este tema, gloria al Señor. En la mañana del domingo hablamos sobre los temores, amén, cómo no debemos de temer, amados, no debemos de tener temores. El único temor que debemos de tener, amados, es el temor a Dios, amén. Es el único temor bueno, todo lo demás para atrás, quitemos todo temor, amén. Mire, Proverbios 1:7, mire lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oh, gloria al Señor. Dijimos, amados, que nadie es verdaderamente sabio si no teme a Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia dice en su palabra que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Amén. Gente se cree muy sabia porque tiene mucho conocimiento, pero mire, no es lo mismo tener mucho conocimiento a ser sabio, no es lo mismo, ¿verdad? Gente ha dicho, gente muy sabia, amados, que ha escrito libros y cosas así, ha dejado un legado científico, ¿verdad? Ha dicho que no hay Dios, ¿verdad? Uno de ellos, más atrevido, ¿verdad?, dijo que Dios había muerto, Dios ha muerto, ¿verdad? Y tengo entendido que aún en su casa puso ese letrero: Dios ha muerto, ¿verdad? Pero sucedió, amados, él como cualquier ser humano, llegó el tiempo en que se murió, ¿verdad? Y no sé, alguien puso un letrero enseguida que decía: el que se murió fue fulanito de tal. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, nos exhorta, amados, a que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Si la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios en nosotros, amados, es porque así es. Amén. Ya dijimos esto el domingo. Alguien, por ejemplo, pudiera ser un gran doctor, ¿verdad? Un médico, un gran abogado, ¿verdad? Un hombre de ciencias, un gran ingeniero, un profesionista, ¿verdad? Pero tendrá conocimientos para desarrollar su trabajo, conocimientos como para, ¿cómo le diré? Hacer su trabajo como debe de ser, ¿verdad? A veces ganan hasta premios Nobel y esas cosas. Pero sabio en Dios, no, amados. Le voy a decir esto, lo dijimos el domingo, lo repito, por ejemplo, un abogado, amados, por más que sepa de leyes, ¿verdad?, las tenga aquí, ¿verdad?, en la cabeza todo el tiempo, mire, si no teme a Dios no es sabio para nada. Al tiempo se va a meter en rollos tremendos, que él mismo va a ser echado en la cárcel, ¿verdad? Últimamente, ¿cómo matan abogados, amados? ¿Por qué? La delincuencia los mata, ¿verdad? No sé si les platiqué, en un lugar donde íbamos a trabajar, trabajábamos en una, ¿cómo se llama ese lugar? Donde hay jueces y magistrados, ajá, magistrados y esas cosas, ¿verdad? Y enfrente está estaba una oficina de abogados, ¿verdad? Donde ocupaban ellos todo un edificio de viviendas, eran 5 pisos. Bueno, su oficina era tan grande, amados, que ellos ocupaban desde planta baja hasta la azotea, hasta arriba, los 5 pisos, ¿verdad? Muchos abogados, muchas secretarias, mucho de todo, ¿verdad? Pero andaban en malos pasos ellos. Hubo un día, amados, que llegaron un comando armado ahí y los mató a todos, fíjese, a todos. Comenzaron desde abajo, amén, entrando, pum, pum, o no sé si de arriba, no sé, pero mataron a todos. Y se supone que eran hombres inteligentísimos, se supone que eran hombres muy sabios, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Después se supo que
nunca pudieron sacar a un hombre de la cárcel, a un delincuente de la cárcel, y la misma delincuencia los asesinó a todos, no dejó a nadie vivo, ¿verdad? Yo creo que a todos, amados. Amén. Un doctor sin temor a Dios, amados, puede ser muy sabio, puede ser que simplemente con mirar a la persona ya le esté notando síntomas, ¿verdad? Puede ser muy sabio, pero al tiempo, si no tiene el temor de Dios, amados, va a ser un doctor que le entra el negocio de tráfico de órganos, practique abortos y cosas así. Amén. Porque eso fue sabio. No fue sabio, fue muy tonto. El día que se le descubre eso, amados, de hecho, los jueces dan más cantidad de años a esas personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que cuando un campesino muy pobre mata a alguien que cuando un abogado mata a otra persona, ¿verdad? No, es distinto el juicio, para que usted vea, amados, que por eso el Señor nos exhorta que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Amén. Si no tenemos temor de Dios, andamos solos por nuestra cuenta. No hay sabiduría en nosotros. Tal vez conocimiento, pero sabiduría no, amados. Cuán importante, gloria al Señor, cuán importante es que hablemos del temor de Dios. Muy importante, amados. En verdad, muy importante. Amén. ¿Por qué es importante? ¿Sabe usted que la iglesia de Cristo está dejando el temor de Dios? Tristemente está dejando el temor de Dios la iglesia. Amén. La gente a veces tiene dos formas de vida, ¿verdad? Una vida que le notamos en la iglesia y otra forma de vida en su casa, ¿verdad? Que viven vicios, que viven en adulterios y asistiendo a iglesia cristiana, amados. Amén. ¿Por qué sucede todo eso? Porque no hay temor de Dios. Por eso se hace con esa forma con esa facilidad, amados. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, ¿verdad? No se diga en los servidores, amados, los que servimos al frente en las iglesias, en la iglesia. Amén. Esos servidores que están al frente de su congregación, ¿verdad? Que desde la puerta hasta el púlpito, ¿verdad? Servimos a Dios, sirviéndole a la gente, gloria al Señor. Es más evidente todavía, amados, cuando no hay temor de Dios, ¿verdad? Qué tremendo es, amados, cuando por ejemplo un pastor dice, Dios me dijo que me tienen que dar una ofrenda. O sea, ¿por qué lo hacen? Porque no tienen temor de Dios. Se les adormeció el temor de Dios, ¿verdad? O sea, no es malo pedir una ofrenda, pero la ofrenda que se pide es normal, ¿verdad? La que Dios le puso en su corazón si usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Pero así como Dios me dijo que hoy se iban a juntar aquí tanto dinero. Eso, amados, eso es decir Dios me dijo. Amado, la gente lo hace porque no hay temor de Dios. No tiene temor de Dios. Amén. ¿Cuántos jóvenes le dicen a la jovencita, a la muchacha, que no les quiere hacer caso? El joven les dice, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y hacen una manipulación ahí cuando el Señor no dijo nada, ¿verdad? Y es que Dios dijo, dicen algunas personas, ¿verdad? En el liderazgo, es que Dios, así dice Dios, y Dios no dijo nada, amados. Así dice Dios, y Dios no dijo nada. ¿Se da cuenta, amados, por qué es importante hablar del temor de Dios? He aquí, dice el Señor, y todos se tienen que callar porque... Y el Señor no dijo nada. Oh, santo. Yo, mis amados, yo soy un ferviente creyente de que
de que si nos aferramos a lo que la palabra de Dios dice, no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar, amados. Amén. Difícilmente usted un día me va a escuchar decir, Dios dijo que... No, difícilmente. Es más, creo que hasta hoy nunca me ha escuchado. Creo que hasta hoy, no. Hasta hoy no me ha escuchado. Es que a usted Dios no le habla, pastor. ¿Cómo que no? Hoy me habló. Y por medio de su palabra me habló. Gloria al Señor. Amén. Por eso tenemos que hablar del temor de Dios, amados. Amén. Porque el temor de Dios es el motor para nuestra obediencia, amados. El temor de Dios en nuestras vidas es el motor para ser obedientes. Oh, gloria al Señor. Amén. El temor de Dios. Y no debemos confundir, amados, el temor de Dios con cosas como tener miedo, o tener fobia, o tener un terror a Dios, ¿verdad? Eso no. Porque eso es en el ámbito de lo natural. El miedo, las fobias, el tener temor a otras cosillas, ¿verdad? Eso es en el ámbito de lo natural, amados. Amén. Pero el temor de Dios es en el ámbito de lo espiritual. El temor de Dios es en el ámbito de la presencia de Dios, amados. Amén. Fíjese, el temor de Dios es en la atmósfera de la presencia de Dios. Cuando somos conscientes de que la presencia de Dios está con nosotros o en la iglesia, amados hermanos, amén, el temor de Dios de nosotros va a estar presente, gloria al Señor. Amén. Va a estar presente. ¿Qué es el temor a Dios, amados? Sino ser reverentes a la presencia del Señor. Amén. Y esa presencia, amados, está con nosotros. No solamente en la iglesia, amados, está con nosotros saliendo de la iglesia, llegando a nuestras casas, cuando llegamos al trabajo, cuando se llega al negocio, amados, la presencia de Dios ahí está. Oh, gloria al Señor. Amén. ¿Qué es el temor de Dios? Es tener reverencia y respeto a la presencia de Dios, amados. En verdad, los cristianos, no es que no pequemos, amados, amén. De vez en cuando sí pecamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, amados, que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Amén. ¿Qué significa eso? Practicar el pecado es llevarlo de diario. De diario, amados. Amén. De diario. De diario, así de sencillo. Hace pecado entre semana, los sábados, los domingos, a toda hora, palabrotas. No es de que, ay, se me salió. No, ya son palabrotas de todos los días, ¿verdad? No ha podido dominarse a sí mismo. Estamos hablando de ¿cómo le diré? Malos hábitos, ¿verdad? Cosas. Gloria al Señor. Pero si reconocemos que la presencia de Dios está con nosotros, amados, en verdad va a ser un gran freno. Amén. Decimos, no, es que Dios está conmigo, Dios me está viendo, sus ojos me están viendo, gloria al Señor, amén. Y nos detenemos, amados. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que su presencia está con nosotros, amados. Amén. Y si alguien dice ser sabio, bueno, primeramente debe ser una persona que se esfuerza en vivir una vida que agrade a Dios. Amén, una vida agradable a Dios. Oh, gloria al Señor. Que seamos los mismos en la iglesia. Que el temor de Dios, amados, nos hace cambiar.
¿Por qué? Porque ahora sentimos a su presencia. Amén. Y esa presencia, cuando somos conscientes de esa presencia, gloria al Señor, es cuando somos tentados, amados. Mire, nos detenemos, porque reconocemos su presencia, que está en nosotros, gloria al Señor. Amén. Así que nadie puede ser sabio, amados, sin tener temor de Dios. Tendrá mucho conocimiento, amén, y puede ser conocimiento aún bíblico. Pero si no se tiene temor de Dios, es solamente conocimiento, meramente puro conocimiento, amén. Así que primero es el temor, amén, y luego viene la sabiduría. ¿Por qué primero es el temor? Pues porque lo da el Espíritu Santo de Dios, amén. El Espíritu Santo de gracia, amén, fue el que nos puso ese temor que antes no teníamos, pero ahora sí lo tenemos, amén. Ahora, ¿qué dijimos el domingo, amados? ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios, amados, es adorarle. Temor de Dios es reverenciar su nombre. Temor de Dios es reconocer su grandeza, amados. Es darle su lugar en nuestra vida como nuestro creador, como nuestro redentor. Oh, gloria al Señor. Es darle, es servirle, amados. Eso es el temor de Dios. Es darle lo que Él merece, amados. El temor de Dios se le da solamente a Dios. Él es el que debemos de temer. No a nadie más, amados, debemos de temer a nadie más. Oh santo, amén. Un cristiano nacido de nuevo, amados, ya no tiene miedo ni al diablo, ni al diablo. Yo creo que es lo que son las primeras cosas que empezamos a dejar de temer. Antes, cuando estábamos en el mundo, decíamos: no toquen ese tema, no toquen ese tema. No, si ya van a empezar a hablar, mejor me voy. Así decíamos. Pero ahora ya no, amados, amén. A veces ya ni nos acordamos. Oh santo, porque es importante hablar del temor de Dios, amado, porque la iglesia está dejando el temor de Dios. Los que sirven en la iglesia, amados, los que servimos en la iglesia, a veces, oh gloria al Señor, no estoy acusando a la iglesia de Maranata San Pedrito, amado, estoy hablando a nivel general, amados. Pero muchas veces los que, yo claro me incluyo, amén, servimos a Dios, amados, a veces con un corazón todavía no arrepentido, con un corazón no arrepentido, con actitudes incorrectas, amados, amén. Imagínense estar tocando o cantando, cayéndole mal a la congregación o cayéndole mal a alguien de los hermanitos que tocan y cantan. Imagínense, amados, amén. Qué terrible es eso. Por eso es bueno, amados, hablar del temor de Dios, amén. Como le digo, es más evidente todavía en los que servimos al frente, amén, los que estamos en el altar, amén. Miren lo que dice Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. O sea, no es un diario vivir del pecado. Porque la semilla de Dios, porque la palabra de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No dice que nunca peca, sino que no puede pecar así deliberadamente. No es una vida de pecar y pecar y pecar, amén. Yo creo que mientras estemos aquí en esta tierra, vivos en esta tierra, amados, vamos a ver cuán débil es nuestra carne a veces, ¿verdad? Pero de eso hacer una forma de vida, no, amados, no, amén.
Tenemos que entender, gloria al Señor, que cuando se pierde, amados, cuando se empieza a olvidar, a perder el temor de Dios, la gente empieza a pecar y sin arrepentimiento no se arrepienten. No se arrepienten. ¿Y por qué ese temor de Dios empieza a enfriarse? Porque la gente esa relación con Dios, amados, nos vamos alejando de esa relación con Dios. ¿Qué sucedió con Adán y Eva, amados? El día que ellos desobedecieron, que el pecado entró a su vida, amén. Antes platicaban muy bien con Dios, pero cuando ocurrió eso, escucharon la voz de Dios y se escondieron. Cuando el Señor le preguntó a Adán: ¿por qué te escondes? ¿Qué pasa? Él dijo: es que oí tu voz y tuve miedo. Amén. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, amados, habían perdido la relación con Dios. Por eso ahora tenían miedo. Amén. Pero el temor de Dios nunca nos va a alejar de Dios, amados. El temor de Dios es al contrario, amén. Va a hacer que queramos buscar más la comunión con Él, la intimidad con Él, oh gloria al Señor. El miedo sí nos aleja, amados. Como cuando se exhorta a un servidor en una iglesia. Un servidor que todavía no tiene temor de Dios. O está frío en ese temor de Dios. Amén. Olvidó su relación con Dios. O descuidó su relación con Dios. Amén. Se le exhorta. Y este hermanito, hermanita, en vez de tomar a bien esa exhortación, tiene temor. Tiene miedo. ¿De qué? De enfrentar esa exhortación que se le está haciendo. ¿Y qué hace? Ese servidor a veces mejor se va de la iglesia, amados, porque no quiere enfrentar esa exhortación. No quiere enfrentarlo. Tiene miedo a esa exhortación, porque el miedo es lo que produce, hace que nos alejemos. Amén. En vez de que busquemos a Dios, hace que nos alejemos. Amén. Así que, amados, el Señor dice en su palabra que temamos a Dios, que no temamos a nadie más, sino a Dios solamente. Amén. El Señor dice: témanme a mí y yo lo libraré de la mano de todos sus enemigos. Amén. Témanme a mí, dice el Señor. Temedme a mí y yo los libraré de la mano de todos sus enemigos. Pero temedme a mí, dice el Señor, amados. Amén. Si tememos a Dios, amados hermanos de corazón, no vamos a temer las demás cosas. No vamos a temer ni siquiera lo que el hombre nos pueda hacer o nos quiera hacer. Oh santo. Amado, otro hombre, otra persona, lo único que nos puede hacer más es quitarnos la vida. Eso es todo. ¿Y eso qué? Todos nos vamos a morir, amados. No debemos de temer al hombre, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que debemos de temer a Dios, que Él puede matar nuestro cuerpo y también enviarnos al infierno. Cuerpo y alma al infierno. Oh santo el Señor. Cuerpo y alma. Recuérdense que todos vamos a resucitar, amados. Unos para vida eterna, otros para perdición. Pero todos sus cuerpos van a ser transformados. Amén. Oh gloria al Señor. Así que temor de Dios, amados, no es miedo, ni es una fobia, ni nada de esas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque el temor de Dios se da en la presencia, se da en una atmósfera de la presencia de Dios. Amén. Se da en una atmósfera de amor, amados. Nadie que no ame a Dios, si alguien no ama a Dios, no puede tener temor de Él. Le tendrá miedo. Y con justa razón, amados. Si alguien no ama a Dios y camina en sus caminos de pecado, justo es que sienta miedo. Amén. Pero los hijos de Dios, amados, lavados con la sangre del Cordero de Dios, amén, nuestro amor a Él es lo que nos hace caminar en su temor, amén, en reverencia. Ya dijimos lo que es, amados. Temor a Dios es
tener reverencia a Dios, tenerle respeto, reconocer su grandeza, alabar y bendecir su nombre. Oh, gloria al Señor, reconocer cuán grande es Él, amados, y reconocerlo en todos nuestros caminos. Oh, santo el Señor. Oh, gloria a Dios, amén. Oh, gloria al Señor. El miedo lo que trae es solamente destrucción, pero el temor de Dios, amados, dice Proverbios 19:23, dice que el temor de Dios es para vida, amados, solamente para vida. Oh, gloria al Señor. Quien no conoce a Dios dice: ¿y por qué le debemos de tener temor? ¿Qué tipo de Dios es que quiere que le tengamos temor? Amados, es no entenderlo, es no conocer, es no amarle, porque la Biblia nos enseña que el temor de Dios es para vida, es para vida, amén, es para vida. Oh, gloria al Señor, oh, gloria al Señor, oh Padre eterno, amén. Mire, amados, tal vez si buscamos la palabra temor en un diccionario, no va a coincidir exactamente con lo que se dice con lo que entendemos de la Biblia, amén. Pero mire, solamente que busque usted la palabra temor en un diccionario bíblico, amén. Son de mucha ayuda los diccionarios seculares, amén. Pero hay ocasiones que no coincide, y puede ser que decir temor de Dios signifique otra definición, amén, no la correcta. Así que tengamos cuidado, amén, cuando queremos interpretar un texto, dale una interpretación, un significado. Tengamos cuidado, ¿verdad?, con el uso de los diccionarios seculares. Oh, gloria al Señor, amén. Así que el temor de Dios, amados, no es pensar en lo que nos va a suceder si lo dejamos. Ese es miedo, amén. El temor de Dios es que no queremos defraudarlo. Temor de Dios es que no queremos ofenderlo. Temor de Dios es que no le queremos fallar. Temor de Dios es que no seamos la persona que Dios quiere que seamos. Ese es el temor de Dios, amado, y el temor de Dios es para vida, amén. El temor de Dios no es para destruir el miedo. Oh, santo el Señor. Y esto es en una atmósfera de amor, amados, amén. Solamente si amamos a Dios vamos a entender el temor de Dios. Y mire, algunos no quieren mencionar la frase temor de Dios o temor a Dios. Dicen ellos: no, es que no es temor a Dios, sino es temor de Dios. Amados, yo pienso que las dos formas entran en el asunto, amén, porque es la persona de Dios. Temor de Dios o temor a Dios, amados. ¿Por qué temor a Dios? Bueno, porque si usted y yo, amados, como creyentes, como hijos de Dios, persistimos en pecar, usted sabe lo que viene enseguida, ¿no? Usted sabe lo que viene enseguida. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra dice, mis amados, que Él tiene misericordia de nosotros como un padre tiene misericordia de su hijo. Amén. Todos los que estamos aquí tenemos hijos, amados. Amén. Cuando se portan mal nuestros hijos, amados, ¿tenemos misericordia de ellos? Déjeme decirle que solamente cuando se arrepienten. Porque si el muchacho anda rejego y hágale como quiera y esto y lo otro, y se tiene misericordia del hijo, amados, cuando ese hijo se arrepiente. Amén. Así es el Señor. Dice el Señor: Dios tiene misericordia de nosotros como un padre tiene misericordia de su hijo. Amén. Cuando ese hijo se arrepiente. Si no se arrepiente, ¿cómo se va a ejercer misericordia? Ni la quiere, amados. Ni la quiere. ¿Cuántas veces un hijo se enoja tremendamente y usted lo sigue con el platito? ¿No le ha tocado así?
¿Cuántas veces los hijos se enojan tanto que usted los sigue con el platito, usted los sigue con el sándwich, el refresquito, y por allá va a volar con el portazo que le dieron en las narices? Entonces, igual es Dios, amados. Dios tiene misericordia de nosotros, igual que un padre tiene misericordia de su hijo cuando ese hijo se arrepiente. Gloria al Señor. Amén. Cuando ese hijo reconoce a su padre. Dice el salmista, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras, si recibieres mis palabras. Y fíjese cómo lo dice el hijo mío, tratándonos él como papá, como padre. Hijo mío, si recibierais mis palabras. Oh, gloria al Señor. Creo que es Proverbios 2. Sí. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Amados, yo pienso que si en verdad somos hijos, vamos a recibir la palabra de Dios. Si somos hijos, recibiremos la palabra de Dios. Solamente el que no es hijo, oh, gloria al Señor. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Por eso bien claramente dice el Señor: si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy Padre, si soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Amén. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Qué significa eso, amados? Que los atesores, que las ordenanzas del Señor las atesores en tu corazón, amados. Hay un salmo, creo que es el 119, 11, creo que es el 11, donde dice: guardaré los dichos de tu boca en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Amén. Guardares, que no te entren por aquí y te salgan por acá, amado, sino que los guardes en tu corazón como un gran tesoro, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Amén. Estar atento a la palabra de Dios. Amén. Tu Dios es sabio, nuestro Padre es sabio, amados. Si hablamos lo que está en la Biblia, pongamos atención. Oh, gloria al Señor. Prestemos oídos atentos a la sabiduría de Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia. El Señor está hablando de condiciones para entender el temor de Dios. Si clamares a la inteligencia, dice, y a la prudencia dieses tu voz. Si como a la plata la buscares. Amén. Si como a la plata, si buscáramos la sabiduría de Dios, amados, para entender el temor del Señor. Si buscáramos la sabiduría de Dios como a veces buscamos el dinero, amados. Amén. ¿Cuántas veces hemos orado por alguien para que tenga un trabajo y curiosamente consigue el trabajo, pero ya no viene a la iglesia? A veces cuando me dicen así, dice: pastor, ore por mí porque quiero buscar un trabajo. Ay, Señor, ¿y si va a venir a la iglesia cuando lo consiga? ¿Verdad? Si como a la plata la buscares, oh, gloria al Señor, y la escudriñares como a tesoros, oh Santo. En un tesoro, si usted abriera un arca, un cofre de tesoro, amados, yo creo que usted no se estaría tranquilo nomás con lo que vio ahí en medio, arriba, sino que usted le rascaría, le escudriñaría que hay más adentro, ¿verdad? Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, amados, que el principio de la sabiduría es el temor, que tengamos temor de Dios. Dice el versículo 5, amados: entonces entenderás el temor de Jehová. Amén. Si buscaremos la sabiduría de Dios, si
si nuestros oídos los pusiéramos atentos, amados, si recibiéramos su palabra, oh, gloria al Señor. Qué tremendo, qué mal hijo es, amados, aquel que su padre, hablándole palabras que pueden ser de mucha bendición por su sabiduría, por su experiencia, el hijo nos manda a volar. ¿Qué hijo es? Amén. Como el hijo pródigo, un día el Señor en su misericordia va a tocar su corazón y regresará. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oh, gloria al Señor. ¿Por qué es importante hablar del temor de Dios, amados? Porque mucha gente se mueve así ya nomás. Amén. Oh, gloria al Señor. El pueblo de Dios a veces empieza a vivir como vivía antes, volver a vivir como vivía antes. ¿Por qué? Porque está olvidando el temor de Dios. Se está enfriando su relación con Dios. Amén. ¿Sabe usted que el nivel de divorcios, nivel iglesia comparado con el mundo, prácticamente es igual? La gente se divorcia igual, en la iglesia se divorcia igual que en lo secular. ¿Por qué? Porque no hay temor. Porque sí dice la palabra, pero a mí ya me hartó. Sí, así dice la palabra, pero no, esta mujer ya me tiene harta, ya me tiene harto. Sí, dicen su palabra, pero es que falta el temor de Dios, amados. Falta el temor de Dios. Oh, santo el Señor. Oh, santo el Señor. ¿Cuántos hijos de Dios, amados, trabados en problemas de herencias de los padres? Igualitos que comportamiento igualito que si fueran hijos naturales, que no fueran cristianos, quiero decir. Igual. Y a como nos toque, caramba. ¿Por qué sucede eso, amados? El temor de Dios, amados, se le está olvidando a mucho cristiano. Amén. Muchachitas en las iglesias se van con el novio, amén. Yo tengo una hija de 19 años. Dice el pastor, nos dice nuestro apóstol a un rosario, dice, de lo que prediques, eso Dios te va a probar. Padre Santo. Mire, pero yo respondo de mí. De mi hija no. Yo le trato de enseñar la palabra de Dios a mi hija, amén. Medio la recibe, pero ella va a dar cuentas a Dios. Y yo también voy a dar cuentas a Dios, amén. ¿Cuántas niñitas se fugan con el novio en la iglesia de Cristo, amados? ¿Por qué? No hay temor de Dios. Amén. Maridos que tratan mal a las esposas, todavía la mano se les levanta, porque no hay temor de Dios. Las cosas que ya no hacía las vuelve a hacer. Amén. ¿Se da usted cuenta de la importancia, amado, de que estemos hablando de esto, del temor de Dios? Amén. Dios es maravilloso. Oh, gloria al Señor. Dice Jeremías 32, 38. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Se ocupa que haya esas dos cosas, amados, para que nosotros haya temor de Dios. Amén. Solo cuando haya estas cosas. Y me serán por pueblo y yo seré por ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Amén. Para que tengan bien ellos. El temor de Dios es para bendición. Para que tengan bien ellos, para que me teman perpetuamente, amados. Dice, y esto dice, para que tengan bien ellos. El temor de Dios es para bendición. Y mire lo que dice aquí mismo, vamos en el 39. Y sus hijos después de ellos, amén.
La esperanza que tienen nuestros hijos, fíjese lo que le voy a decir. La esperanza que tienen nuestros hijos de ser bendecidos por Dios, amados, que Dios tenga misericordia de ellos, es solamente si nosotros como padres tenemos temor de Dios. Es la esperanza de nuestros hijos. Pero si como padres, amados hermanos, no tenemos no tenemos temor de Dios, si nosotros viejos sesentones no tenemos temor de Dios, quiero decir, temor de Dios, ¿dónde esperamos que nuestros hijos tengan temor de Dios? La esperanza de bendición para nuestros hijos es que nosotros como padres tengamos temor de Dios, amados. Amén. Oh, gloria al Señor. Y haré con ellos, el versículo 40, y haré con ellos pacto eterno. ¿Cuál pacto eterno? Dice enseguida, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Ese es el pacto, que no me volveré atrás de hacerles el bien. No me volveré atrás de hacerles el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué lo hizo? Para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Cuando se nos olvida, mis amados, nuestra relación con Dios, es cuando empezamos a vivir de nuevo como sin temor de Dios. Cuando se nos olvida nuestra relación con Dios, que tenemos un Padre amoroso, ¿amén? Unos ojos preciosos que nos ven desde el cielo, amados, que nos están mirando todos los días. Y cuando se nos olvida eso, es cuando nos volvemos a mover en las cosas que antes hacíamos y ya no deberíamos de hacer. Oh, gloria al Señor.